termino la teoría estética y después de recuperarme del impacto, quisiera leer unos pequeños fragmentos. En la página 220 de la editorial ACAL de esta edición, leemos: la contaminación del sentimiento estético con las emociones psicológicas inmediatas a través del concepto de suscitación ignora la modificación de la experiencia real por la experiencia artística. De lo contrario, sería inexplicable por qué los seres humanos se exponen a la experiencia estética. El sentimiento estético no es el sentimiento suscitado, sino el asombro ante lo contemplado, ante lo fundamental. Lo que se puede llamar sentimiento en la experiencia estética es el avasallamiento por lo no conceptual y empero determinado, no el afecto subjetivo desencadenado. Se refiere a la cosa, es el sentimiento de ella, no un reflejo del contemplador. De modo que quiero resaltar esto de que la experiencia artística modifica a la experiencia real. Me parece fundamental esta manera de entender la obra de arte porque eh, no existe una separación tajante entre la realidad efectiva y la realidad artística, sino que la realidad artística tiene su influjo en la realidad práctica, siendo aspectos diferentes de un mismo mundo, de una misma realidad. Pero esto, claro, está eh, penetrado por el concepto de dialéctica negativa y de constelación, y para su explicación y comentario pormenorizado pues se necesitaría más que este pequeño homenaje a la primera lectura de la teoría estética. En la página 278 leemos: al contrario de lo que dice la estética idealista tradicional, ninguna obra es totalidad. Cada una es insuficiente e incompleta, una porción de su propio potencial. Es característico de la manera de pensar de Adorno el huir de visiones totalizadas, perdón, y creo que aquí está una de las claves de esta obra y de las consideraciones de la teoría estética en general, eh, y es que la obra no es algo acabado en sí, sino que es algo que ha llegado a ser, que está llegando a ser en realidad. Por lo tanto, tiene una característica inmanentemente abierta. Su apertura a lo otro que no es ella es la característica fundamental de su ser obra de arte. Está insuficiente, que es insuficiente e incompleta, una porción de su propio potencial. Su propio potencial que nos incluiría a nosotros como contempladores, a sus relaciones con sus propios materiales, con sus propias tradiciones, con su propia causa eficiente, con su propio artista, todas esas potencialidades. Más adelante, en la página 322, hay una gran enseñanza moral que dice: lo que Marx todavía podía suponer tranquilamente como necesidades culturales en el concepto de estándar cultural global, tiene su dialéctica en que ahora hace más honor a la cultura quien renuncia a ella y no participa en sus festivales que quien se contenta con sus fastos. Contra las necesidades culturales hablan motivos estéticos no menos que motivos reales. La idea de las obras de arte quiere interrumpir el intercambio eterno de necesidad y satisfacción, no pecar mediante satisfacciones sustitutivas contra la necesidad insatisfecha. Esta turbiedad de la falsa obra de arte, porque para Adorno no hay obras de arte malas o incompletas o inacabadas o fallidas, o es obra de arte o no lo es, pues esta turbiedad, digo, de las obras de arte falsas, instrumentalizadas por la industria cultural, que satisfacen de manera sustitutiva o dan un sentimiento sustitutivo de falsa satisfacción sobre una necesidad real, operativa, sangrante, cierta y verdadera, que sin embargo evidentemente pues queda insatisfecha. Entonces aquí está el reclamo de Adorno para no pecar mediante satisfacciones sustitutivas contra la necesidad insatisfecha. Toda una enseñanza. En la página 332
leemos, si hoy el arte es posible, no se puede decidir desde arriba según la medida de las relaciones de producción. La decisión depende del estado de las fuerzas productivas. Este incluye lo que es posible, pero no está realizado. También es una característica entonces del arte, como decía antes, el no está realizado todavía y sin embargo apuntar a su propia posibilidad. Dice más adelante en la misma página, el arte pone un dique a la barbarie, a lo peor. No sólo oprime a la naturaleza, sino que la preserva mediante su opresión. Esto resuena en el concepto de cultura que está formado de la agricultura. La vida se ha perpetuado con la perspectiva de una vida correcta mediante la cultura. En las obras de arte auténticas se oye el eco de esto, la afirmación. No recubre lo existente con guirnaldas, se defiende de la muerte, que es el telos de todo dominio, en simpatía con lo que existe. Si se duda de esto, es al precio de que la propia muerte sea esperanza. Eh, esta dependencia de lo artístico, de las propias fuerzas productivas, escamotea a la obra de arte del statu quo social porque no depende de lo de arriba, ¿no? De las relaciones sociales de producción que están en manos de los intereses del capital y de las mercancías. Y entonces las fuerzas productivas, que aquí pues no deben entenderse estrictamente como trabajadores o como asalariados, sino como los dañados del sistema en general, creo, eh, pues son los que, o es allí donde se incluye la posibilidad de un arte que, aunque no esté realizado, puede llegar a realizarse. Y esta vinculación con las fuerzas productivas de una cultura tiene que ver con esta defensa entonces de la a ultranza de la vida, de la defensa de la vida contra la muerte, con la simpatía de lo que existe y que por lo tanto si se duda de esa defensa y de esa simpatía es que entonces, haciendo una crítica velada a la filosofía de MH, pues si se duda de esto es al precio, como termina el fragmento, de que la propia muerte sea esperanza. Seguimos ya en la parte de los añadidos por los editores. Me he saltado mucho, claro, pero no puedo. Pues el primer fragmento de los Paralipómena creo que es fundamental. Dice, la estética presenta a la filosofía a la cuenta por haber sido degradada por el negocio académico a un sector. Reclama de la filosofía lo que ella no hace, extraer a los fenómenos de su existencia pura y conducirlos a la autognosis, a la reflexión de lo petrificado en las ciencias, no a una ciencia propia más allá de las ciencias. Entonces, la estética no sería una parte de la filosofía o una especialización de la filosofía, sino que sería un golpetazo sobre la mesa de la filosofía donde la estética pone una carpeta en la que se incluye todos los procedimientos dialéctico negativos para la autognosis, para el reconocimiento de la propia obra de arte y del propio pensamiento filosófico en general. En la página 356 se habla de que el sujeto experimentador del que se aparta la experiencia estética retorna en ella como sujeto transestético. El estremecimiento devuelve a sí mismo al sujeto distanciado. Al abrirse a la contemplación, las obras de arte confunden al contemplador en su distancia, la del mero espectador. La verdad de la obra se le presenta como la verdad que también debería ser la verdad de él mismo. El instante de esta transición es el instante supremo del arte. Salva a la subjetividad, incluso a la estética subjetiva, a través de su negación. Bien, este es uno de los pasajes más densos y más perturbadores que yo he leído en esta obra, y simplemente quiero llamar la atención sobre este reconocimiento por parte de la teoría estética adorniana del instante supremo del arte en el que se salva la subjetividad o incluso a la propia estética subjetiva a través de su propia negación. El sujeto contemplador es confundido por la obra de arte en su carácter de mero espectador y llevado como un sujeto transestético más allá de lo estético a ese aún no realizado pero posible momento en el que al que se tiende
en el momento de la contemplación y que marca si es que lo tiene algún sentido a esa contemplación. En la página 368 se habla del oxímoron de la realidad irreal del arte. Dice la sentencia de Benjamin de que es paradójico que la obra de arte aparezca no es en absoluto tan críptica como parece. De hecho, cada obra es un oxímoron. Su propia realidad es irreal para ella. Y dice más abajo, la realidad y la irrealidad de las obras de arte no se solapan como capas, sino que penetran por igual a todo en ellas. La obra de arte solo es real como obra de arte, solo se basa a sí misma en la medida en que es irreal, diferente de la empiria de la que sigue formando parte. Lo irreal en ella, su definición como espíritu, solo es en la medida en que la obra ha llegado a ser real. Y termina, el arte se opone a la realidad mediante su objetivación. Mira, aquí está el conflicto muy adorniano del arte con la empiria, muy claramente expuesto. La realidad del arte dice: el arte va hacia la verdad, no la es inmediatamente, en la página 373. Lo concreto, lo empírico sería lo irremediablemente real, lo dañado, lo horrorizado, lo perturbado por los intereses espurios de la industria cultural y de las mercancías, y en esa realidad fáctica, en esa empiria, el arte pues no es verdad, pero va hacia la verdad, aunque él no la sea inmediatamente. Por lo tanto, será esa idea de la verdad estética la que se hace valer pese a su problemática. Se habla un poco más adelante en la página 375 otra vez de la alteridad y de lo transsubjetivo. Muy importante este concepto de la alteridad para ponerlo en conexión pues con cosas que me interesan a mí, de la filosofía de la liberación. Y por fin en la página 387 tenemos, si teníamos el oxímoron antes de la realidad irreal o de la irreal realidad del arte, pues aquí leemos: hay que objetar de manera inmanente a las teorías matematizantes de la armonía que los fenómenos estéticos no se pueden matematizar. En el arte, igual no es igual. Es evidente que un filósofo en la posición de Adorno nunca puede aceptar ninguna definición como inamovible, y por lo tanto la igualdad siempre es un momento de la desigualdad y la desigualdad siempre va a ser un momento de la igualdad. Más abajo en el mismo fragmento dice: los procedimientos primitivos no conocen nada igual. Lo que en el arte se considera lo dado y la ley de la naturaleza no es algo primario, sino que ha llegado a ser intrínsecamente, está mediado. Esa naturaleza en el arte no es la naturaleza en la que el arte se basa. Está proyectada de las ciencias naturales al arte para compensar la pérdida de las estructuras dadas. Se está refiriendo, pienso que se está refiriendo aquí a Adorno, en que lo igual no es igual ni siquiera en lo dado o en los materiales o en los aspectos puramente intraestéticos de la obra de arte. Ni siquiera un color es igual a otro color, ni una perspectiva a otra perspectiva, ni una nota es igual a otra nota. Más adelante, un poquito más en la página 388, especifica de nuevamente en estos fragmentos de los Paralipómena lo abierto, el concepto de lo abierto, ¿no? Lo abierto que el arte quiere es incompatible con la compacidad, perfección, mediante la que se acerca al ideal de su ser en sí, a lo no organizado, a la representación de lo abierto. Lo abierto nuevamente como pura posibilidad. En la página 424 se habla de la función del arte. Dice: la función del arte en el mundo completamente funcional es su carencia de función. Es una pura superstición que el arte sea capaz de intervenir directamente o de conducir a la intervención. La instrumentalización del arte sabotea su objeción contra la instrumentalización. Esto aparentemente es una contradicción con lo que hemos visto más atrás acerca de la relación o de la influencia de la experiencia artística en el mundo de la experiencia, pero creo que la contradicción es simplemente aparente. De lo que se trata aquí es de la función del arte como precisamente carente de función en la medida en que se escamotea del mundo absolutamente funcionalizado, absolutamente administrado de la industria cultural. Hablando de Celan, maravillosa la referencia a lo anorgánico,
dice Celan transpone, es la frase final del fragmento dedicado a Paul Celan. Celan transpone a procesos lingüísticos la desobjetualización del paisaje que lo aproxima a lo anorgánico en la poesía de Celan. En la página 437 se habla de que al final habría que definir el comportamiento estético como la capacidad de estremecerse, como si la carne de gallina fuera la primera imagen estética. De hecho, más abajo dice el estremecimiento en que la subjetividad se agita sin ser todavía es el hecho de estar impresionado por lo otro. El comportamiento estético se amolda a ese estremecimiento en vez de someterlo. Muy importante esta huida de todo sometimiento. Esa relación constitutiva del sujeto con la objetividad en el comportamiento estético une al eros con el conocimiento. En este momento es cuando se puede con toda razón identificar el conocimiento y el amor, la sabiduría y el amor, el eros y el conocimiento, en virtud de esta capacidad de estremecerse, que está bastante vinculada al concepto de lo sublime kantiano, pero bueno, en fin. Y ya para terminar, los dos últimos fragmentos en la página 464 se habla de que el arte es un lugar espiritual y social. Se ha hablado mucho durante toda la teoría estética acerca del carácter doble del arte, y en la página 472 finalmente el otro y el contenido. Dice, a Hegel le gusta emplear contra la reflexión concepciones primitivas mediante la reflexión. Precisamente en la obra de arte el contenido y la materia tienen que ser ya sujeto, dicho a la manera de Hegel. Solo a través de la subjetividad del contenido y de la materia el sujeto se convierte en algo objetivo, otro, pues en sí mismo el sujeto está mediado objetivamente. En virtud de la configuración artística, su propio contenido objetivo latente sale a la luz. Y este salir a la luz de un otro que no era el sujeto pero ya estaba en el sujeto, pues creo que está en el centro de la visión crítica, de la teoría crítica de Adorno, y que bueno, pues vale como imagen de ese no detenerse nunca de la configuración de la obra de arte, y por extensión ese no detenerse nunca de la configuración de la verdad o de su posible salvación. Si algo verdaderamente me ha conmovido profundamente de la teoría estética de Adorno es la permanente búsqueda de el nexo de unión de los contrarios y la permanente huida, por tanto, de afirmaciones estables o apaciguamientos falsos. Una maravilla de la que no sé si me recuperaré en breve. Ale, amor y poesía cada día.